Bienvenidos. En este video vamos a trabajar sobre funciones racionales, esto a través de la estructura sí, no, entonces y el operador o. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este tipo de situaciones? Bueno, vamos a presentar cómo resolver una ecuación, en este caso una función racional, en donde el dominio tiene una importancia vital para poder realizar los cálculos. Esto lo ocupamos porque, pues, en caso situaciones de error. Para nuestro caso tenemos una ecuación en donde hay peligro de que el denominador se vuelva cero y entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ocupar en este caso diferentes procesos. Puedo, uno, ocupar la ecuación cuadrática. ¿Qué valor en el denominador pueden causar cero? Por ejemplo, con la cuadrática encuentro que me genera vuelve cero o x se vuelve 4. También a través de la factorización puedo realizar el mismo proceso. Recuerda, lo que estás haciendo es identificar en dónde existe un error y en este caso el error está en la división, es decir, que asíntotas y son aquellos lugares que no son alcanzables en una función. Entonces, bueno, primero descubriendo esa parte de qué lugares, qué valores son inalcanzables o qué valores en este caso me vuelven cero, la parte del denominador o el operador son dos posibilidades. Cuando tienes dos posibilidades, tienes que hablar de una o, una opción. Entonces, bueno, ya que has identificado, descubrir lo que corresponde vamos a llevarlo a la programación. Primero, vamos a que necesitas dos variables. Entonces, bueno, las primeras de esas dos variables que necesitan son x y f de x. Voy a definir, entonces voy a colocar, definir. En este caso, necesito definir pues a f de x, que va a ser la variable que va a tener la respuesta. Eso es como tipo real. Entonces, su vx es para x y f de x es para nuestra respuesta. Es lo que vamos a definir como tipos reales. Una vez hecha la definición de mis variables, recuerda que estas se separan por coma, recuerda que hay que definir el tipo, yo lo defino como el proceso faz con usuario, eso que me comunica con la persona. En este caso yo voy a colocar que me proporcione el valor o dame el valor x en vx y una vez leído ese valor de vx, lo que sigue es, recuerda que vx es la x. Lo que vamos a hacer después de haber identificado esto es, vamos a ocupar la estructura condicional y en este caso el denominador en cero. Entonces yo voy a recordar que ya matemáticamente encontré dos. Es decir, hay un error con x igual a 0 y con x es igual a 4. No olvides que eso te comentaba que se llaman más adelante en cálculo asíntotas y que son división, porque aquí se manejan dos posibilidades, que la persona meta un 4 o que meta un 0. No voy a meter en tu estructura, en este caso de un sí, voy a colocar un sí y voy a abrir mis palabras de lado que pueden ser proporcionados por la persona, es decir, por el usuario. Le voy a decir, bueno, si x, o que en este caso es vx, es igual a 0, igual a 4. Recuerda que lo es la disyunción porque hay dos posibilidades. O si encuentro estos dos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esa parte corresponde a nuevamente a escribirle al usuario, a advertirle del error, notificarle o incluso hacerle ver que, bueno, va a seguir un proceso en donde te advertimos de un error o te damos el nombre del proceso o cómo se llama este espacio, ¿no? Entonces, bueno, si vx es igual a 0 o vx es igual a 4, una de las dos opciones que dé la persona, entonces lo que voy a hacer es advertirle con mi disyunción. Recuerda que eso no lo pierdas. Dos opciones. Recuerda cómo es la tabla de disyunción. Ok, esa parte no la pierdas. Bien, entonces buscábamos con qué elementos abajo se vuelve cero y los descubrimos con dos funciones general o con una factorización. Descubrí que son el 0 y el 4. Ahora en mi programación lo que hice fue ocupar mi tabla de disyunción, mi tabulador O, para manejar las dos situaciones. Recuerda que son opciones, que la persona metió un 0 o que meta un 4. Es lo que va a ocurrir. Entonces, si eso ocurre, le voy a decir escribir, no se puede resolver, división por cero, es una asíntota, esta parte es tuya. Aquí
tú adviertes a la persona, al usuario, qué es lo que ocurre cuando se acercan estos dos valores. ¿Ok? Entonces esa parte corresponde a ti. Y si no, ¿qué ocurre? Bueno, si la persona no metió un 0 o metió un 4, entonces lo que corresponde es a que desarrolles tu ecuación con toda la normalidad porque no va a haber riesgos de división por 0. Entonces, si no, viene mi función f de x, es decir, mi variable f de x, y en ella, en f de x, le voy a colocar el desarrollo de la ecuación. No olvides, paréntesis, no olvides, entonces estamos colocando todos los operadores, estamos ocupando los paréntesis, esos paréntesis nos van a servir para agrupar a la operación esa precedencia. Y una vez realizado esto, comparamos que nuestra ecuación corresponda con todos los operadores y no olvides tampoco la parte que corresponde a abrir y cerrar esos paréntesis. Ahora voy a escribir, ya como parte final, cuál es mi resultado. En este caso voy a escribir f de x y voy a cerrar mis comillas colocando una coma para colocar la variable. Recuerda que las variables tú defines los nombres de las variables, no lo olvides. Ahora, ya que tenemos esto, ya que comparamos, voy a ejecutarlo y para ejecutarlo no voy a olvidar haciendo en este caso 0 o 4, que podrían ser valores que proporciona el usuario. Entonces, bueno, espero mi ejecución, voy a ejecutar y voy a proporcionarle valores. Tengo entonces mi cuadro, voy a proporcionar valores de prueba, veo que con el 2 funciona, el 2 recuerda que está en un dominio, voy a colocarle, por ejemplo, para este caso, ahora voy a colocarle un 0 y aquí ya es donde tiene la primera situación. Dice, bueno, el 0 multiplicado por lo que sigue va a afectar al denominador y lo administra. No cayó el sistema. Ahora voy a darle un -4, lo ejecuta. Voy con el otro valor, voy a colocar aquí para evaluar. Voy a colocar -4, me daría el 0 y por lo tanto da una división por 0, algo que también, ve, está siendo administrado. Entonces, no es correcta, es funcional para este caso. Voy ahora a un ejemplo un poco más complejo. Ahora yo tengo una ecuación un poco más grande. En esta ecuación, lo primero que te invito es a que verifiques el dominio. Para nuestro ejemplo, el problema simplemente está en el denominador, pero puede haber funciones más complejas que te inviten a ocupar más operadores. Para este caso, entonces, en el denominador voy a encontrar qué lugares son imposibles de resolver, es decir, los que te dan 0. Tengo dos opciones, puedo resolverlo con factorización y ambos casos deben coincidir en respuesta. Para mi ejemplo, tiene lugares geométricos que no van a ser alcanzados en la función y bueno, lo apreciamos en la gráfica y en las asíntotas. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a definir como en el ejemplo anterior mis variables x, f de x, como esas dos variables reales. Una, que en este caso sería Vx para capturar el valor de X, y respuesta que estamos esperando. Pues la interfaz, el texto, en este caso le estoy diciendo proporcióname el valor de X. Recuerda que aquí es una comunicación con el usuario. Después de esto voy a leer, porque ese valor, una vez hecho esto, lo que voy a hacer es nuevamente ocupo la estructura condicional sí, y voy a abrir mi paréntesis y voy a nuevamente recordar qué valores son los que generan conflicto. Es decir, el denominador, para ejemplo, se vuelve en 0. Recuerda que pueden haber ecuaciones que te obliguen incluso a usar no solamente el i, el o, sino incluso hasta el i de manera conjunta. Bien, entonces lo que tengo matemáticamente, -2 y -3 son causantes de error de lo que se conocen como asíntotas en este tipo de ecuaciones. Entonces voy a colocarle si Vx es igual a -2 o Vx es igual a -3. Recuerda que esos valores son los que puede ingresar el usuario. Entonces tengo que escribir Vx igual a -2 o Vx es igual a -3. Entonces, si el usuario ingresó esas dos situaciones, tengo que advertir esa situación e indicar que es una asíntota, es un error. ¿Por qué? Porque los encontré siendo incorporados a, en este caso, mi programa. Una vez hecho esto, voy a escribir entonces qué es lo que ocurre, si es división por 0, es una asíntota, y bueno, y si no, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, ahí vamos a ocupar la ecuación. Bien, entonces estamos ocupando nuestra ecuación. En este caso,
lo que voy a hacer es nuevamente voy a ser cuidadoso con la parte, colocar los operadores. Recuerda aquí, en este caso, el cuadrado es generado por la multiplicación consecutiva y es el coeficiente del 25 que multiplica x. Hay que colocar de manera expresiva completamente a mis operadores. Después de esto, recuerda, hay que ocupar nuestros paréntesis para cerrar y obligar. Hecho esto y que hubo un problema con la ecuación, pues toca turno a poder escribir cuál es el resultado. Entonces voy a escribir yo f de x resultante, colocar entrecomillado, cierro mis comillas y voy a colocar la coma para separar de la letra, en este caso f de x de la variable. Revisado la parte de las matemáticas, la parte de la estructura condicional, donde nuevamente ocupo una tabla de disyunción. ¿Por qué? Porque son divisiones. Hecho esto, bueno, pues entonces es tiempo de ejecutarlo. Y para ejecutarlo, entonces presiono mi botón. Voy a presionar primero pues para revisar que estos funcionen y después voy a colocar esos valores que generan la problemática que he descubierto a través de la factorización. Por ejemplo, aquí yo le voy a dar un valor que, bueno, puede corresponder a que tiene existencia. Por ejemplo, le doy un 5. No hay inconveniente. Le voy a dar un 1. Tampoco hay inconveniente. Recuerdo una vez más, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las asintos valores? 0 tampoco tiene inconveniente. Si tú lo puedes ver incluso con la gráfica de la parte inferior en rojo, no da problema. Pero ahora coloquemos esos valores que nos dan los verdaderos problemas. Por ejemplo, vamos a reiniciar una vez más. Ahí ya probamos con el 2. Ahora voy a colocar el caso del -2. Dice es una asíntota, no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque está dentro de las opciones que manejamos. Voy a reiniciar, voy a colocar, por ejemplo, aquí un -3 una vez más, corresponde a la asíntota, por lo tanto no lo puedo resolver. Y bueno, aquí podemos evaluarlo con otros valores y espero te pueda servir. Muchas gracias.